¿qué tal? Mi nombre es Rubí Martínez López. El día de hoy vamos a hablar un tema de suma importancia e interés. Antes que nada, yo soy de la Escuela Preparatoria número 351 y soy del cuarto semestre. El tema que vamos a abordar es sobre un tema de biología, que es la reproducción sexual y asexual, donde veremos algunas diferencias, conceptos, ejemplos y tipos, ¿no?, de estos. Bueno, para empezar, lo que es la reproducción. La reproducción es la acción y efecto de reproducir nuevos organismos. ¿A través de qué? A través de un proceso biológico. Y para empezar, la reproducción sexual. La reproducción sexual es la combinación de gametos entre el masculino y el femenino que harán reproducir un cigote. En este se puede ver que su ADN, o se podrá decir su definición genética, no se va a parecer a los padres. Y lo podemos ver en la reproducción humana. En la reproducción humana está el hombre y la mujer, y se hará sobre la fertilización natural o artificial. Ya sabemos que a los tiempos de ahora existe la fertilización artificial, que lleva cierto proceso y método para poderse embarazar, ¿no?, una mujer como tal. Y bueno, algunos de los ejemplos que podemos ver son los gatos, mamíferos, hienas, humanos, perros, chimpancés en la reproducción sexual. Acompáñame a ver lo que es los tipos de reproducción sexual que existen. La reproducción sexual es la de las más abundantes de los seres vivos, y algunos ejemplos de ello es la polinización de las flores en los árboles, la fecundación interna de los mamíferos que luego parean a sus crías, la fecundación externa de ciertos peces cuyos hembras depositan los huevos para que el macho fecunde por separado. Y lo que tenemos aquí son los tipos de reproducción sexual, empezando por la fertilización interna. Esta dice que por medio del apareamiento los gametos se fecundan y se desarrollan dentro de la hembra. Algunos ejemplos de ello son los animales vivíparos, entre los leones, cebras, simios y el ser humano. Y bueno, la fertilización externa es aquella de los progenitores arrojan células sexuales al ambiente, donde se produce la fecundación en común en el medio acuático. Por ejemplo, los peces vertebrales, los crutáqueos y gran parte de las algas, todos pertenecen al grupo de los ovulíparos. Bueno, en esto tenemos lo que es la reproducción sexual anisogámica. Esta corresponde a aquellas especies donde los gametos de cada progenitor se diferencian en forma de dimensión. En el caso de los espermatozoides y los óvulos, por ejemplo, la mayoría parte de mamíferos como los felinos, los perros o los caballos. Y aquí existe la reproducción sexual en los animales, que es la modalidad o forma de reproducción sexual en los animales que abarca la viparidad, oviparidad o la oviparidad. Bueno, en estos, la viparidad se dice que se encuentra en los animales vivíparos. La fecundación y el desarrollo de la hembra se produce dentro de la hembra y responde a la fertilización, y por ejemplo está en esto la mayoría de los animales mamíferos. En la oviparidad, los animales ovíparos son aquellos cuyas hembras ponen huevos, por ejemplo las aves o la mayoría de los reptiles. La oviparidad aplica para los animales cuya fecundación de huevo ocurre después del desove. Califica como una fertilización externa. Se presenta en las especies acuáticas, por ejemplo, gran parte de los peces, algunos crustáceos y ciertos anfibios como las ranas. La reproducción sexual de los angiospermas se refiere a las plantas con flores en las cuales se encuentran los órganos reproductivos de la especie, por ejemplo los naranjos, los árboles de café y los manzanos, algo que nos gusta mucho a los seres humanos. En los gimnospermas se refiere a las plantas sin flores llamadas coníferas. Estas plantas contienen codos que portan las semillas, por ejemplo los pinos y los cedros. Los pinos son muy grandes. Aquí tenemos lo que es la reproducción humana, y en esta es un claro ejemplo de la reproducción sexual anisogámica, que pues por ende por la fertilización interna. Los humanos pertenecen al grupo de los animales vivíparos. El proceso de la reproducción humana consta de diferentes etapas. Aquí tenemos lo que es el coito. Se refiere al acto copulativo que permite a la hembra introducir los gametos masculinos espermatozoides en el apartado del reproductor femenino. La fecundación es el proceso siguiente, en el cual los espermatozoides se une al gameto femenino o ovasivo, lo cual resulta una formación en el cigote. La implantación ocurre cuando el cigote convertido en embrión se implanta en las paredes del útero para desarrollarse.
En el organógenesis es la etapa en la cual el embrión desarrolla sus órganos principales y está en desarrollo fetal, que es la etapa final cuando el embrión se convierte en un feto y pues bueno, culmina a su proceso de desarrollo. Bien, ahora vámonos con lo que es la reproducción asexual. En la reproducción asexual solamente se necesita de un progenitor para crear un organismo. Y en esto es lo más interesante, que cuando se fragmenta, se parte y se divide, se pueden crear uno o más descendientes de individuos. Pero en esto también es muy interesante que pues en el gen genético se pueden parecer, ya sea que son idénticos. Y algunos ejemplos podrían ser las bacterias, animales acuáticos, algunos árboles, abejas y las estrellas de mar. Las estrellas de mar, pues como pueden ver, es un claro ejemplo. Y bueno, ahora vamos con lo que son los tipos de reproducción asexual. En los tipos de reproducción asexual existen tales como la fisión binaria, los partenogenosis, la gemación, la fragmentación, la esporulación y la multiplicación vegetal. Bueno, en la fisión binaria es un organismo parental, duplica su ADN y a partir de ello se divide en dos células idénticas, por ejemplo las bacterias y las arqueas. En la fragmentación, el organismo parental se fragmenta o se parte de este fragmento, se genera otro individuo de las mismas características, por ejemplo los colares y las estrellas de mar. Las estrellas de mar ya podemos ver aquí que pues son idénticos, ¿no? La gemación, el organismo parental genera un brote que al desprenderse da lugar a otro organismo, por ejemplo ciertas levaduras y las esponjas. En la esporulación, los organismos parentales se crea esporas a partir de las cuales se forma un nuevo organismo, por ejemplo, el homo y, bueno, los hongos. En la partenogenos se produce a partir de las células sexuales femeninas no fecundadas que dan origen a otra vida. A pesar de que interviene una célula sexual femenina, los partenogenosis se consideran asexual porque es generada a partir de un único individuo parental, por ejemplo, las abejas y ciertos tipos de insectos. Por último, tenemos la multiplicación vegetal, que consiste en la formación de nuevos organismos a partir de una parte de otro, como un bulbón, o los tubérculos o rizomas, por ejemplo, las batatas, camote o papa de dulce. Existen diferencias en la reproducción sexual asexual y una de ellas es que es biparental y la otra es uniparental. ¿Qué quiere decir biparental? Existen dos gametos, uniparental solo existe un progenitor. Hay gametos, los gametos son óvulos y espermatozoides y en el otro pues no hay gametos. Existe la combinación genética y en esto quiere decir que podría ser la variedad genética. Y en la otra se producen clones idénticos y se lleva a cabo de la meiosis y la otra se lleva por medio de la mitosis. Estas serían algunas diferencias. Finalmente, en conclusión, lo que yo puedo decir es que es importante que reconozcamos y estemos llenos de información para saberlo. O sea, el día de mañana puede llegar alguien y decirnos, oye, ¿cómo funciona esto? O sea, tú puedes decirle de manera correcta lo que es, porque a veces por no saber cometemos errores y pues hacemos falta de mala comunicación, ¿no? Los errores existen, claro, se vale equivocarse, pero en un proceso como es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque es nuestro origen, es el origen de un animal, de cualquier especie que habita en este planeta y como tal es parte de la vida, ¿no? En estos procesos biológicos se ven que no todos son iguales, o sea, son diferentes, existen maneras, existen el tiempo, pues porque el tiempo, o sea, no es lo mismo que lo que se reproduce, se crea el feto a lo que es una planta, ¿no? Que lleva más tiempo y menos tiempo el otro. Entonces, se me hace muy interesante reconocer estos temas porque pues es algo que a lo mejor no sabía, pero con el tiempo ya me di cuenta de que pues sí, ¿no? Y no sabía lo que era la asexualidad y la sexualidad, por decir, ¿no? Pero al día de mañana yo también puedo explicarlo y saber lo que es, lo que consiste y cuáles son sus tipos. Ya vimos que pues son varios, no varios, me refiero en el contenido de muchos, pero sí son en forma específica que cada uno lleva, ¿no? Como en los animales son una naturaleza espectacular porque
cada uno lleva un proceso. Los mamíferos, en cuanto a ellos, pues es algo muy natural, ¿no? Y todos son naturales. Pero en especial los mamíferos me llaman mucho la atención porque, pues digo, son algo muy relacionado con el ser humano, porque ellos son seres vivos, pero nosotros seres humanos, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que para mí fue muy importante abordar y yo creo que espero les haya gustado mi exposición. Esto sería todo y muchas gracias.